el estudio del día de hoy vamos a tratar de platicar un poco acerca de la vida de las mujeres que formaron parte en la historia de David, ¿ok? El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de aquellas mujeres que influyeron en David de diferentes maneras. Vamos a tratar de rescatar lo más que podamos de lo que ellas hicieron para poderlo aplicar en nuestras vidas de manera práctica. Y bueno, en esta ocasión que hablaremos las mujeres en la vida de David que formaron parte de él en diferentes etapas de su vida. Un hombre de quien se dice tenía un corazón conforme al Eterno. De entrada eso nos va a dar una pauta para poder aprender de qué tipo de mujeres pudo haber elegido este rey David. Hablamos ya sobre Mical, las que estuvieron en el estudio de las mujeres en la vida de Shaul, las mujeres en la vida de Saúl. Bueno, pues recordarán que ya hablamos un poco acerca de Merab y de Mical. Entonces, bueno, de ella no vamos a hablar en esta ocasión. Para que ustedes tengan más referencia acerca de ella, pues tendrían que ver o escuchar el estudio correspondiente, el cual lo van a poder encontrar en las mujeres ejemplares en la página. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre otras mujeres que David tomó. Primeramente es muy importante que recordemos acerca de la poligamia. Hemos hablado un poco acerca de la poligamia y bueno, vamos a recordar qué papel juega o qué papel jugó la poligamia dentro del pueblo de Israel. La poligamia fue parte de la vida de pueblos antiguos con motivos de multiplicación principalmente, ¿ok? Sin embargo, bueno, ese no era el ideal para el hombre desde el principio. Y bueno, hemos recordado también las palabras de Yeshua cuando nos dice que al principio varón y hembra los creó, ¿ok? Una mujer para un varón, y bueno, eso es indiscutible. Y bueno, hemos visto que en todos los casos de poligamia siempre existe algún problema. Platicamos ya sobre la vida de Sara y Agar, ya vimos que ahí hubo unos detalles. Platicamos también un poco acerca de Hannah o Ana y su contraparte o su rival, como le llama, que sería Peniná. Y bueno, pues hemos visto siempre detalles importantes en una familia en la que exista un varón con más de una esposa. Y bueno, pues sin mencionar también a Jacob, sin mencionar varios casos, ¿verdad? Entonces definitivamente la poligamia pues no es el ideal para el ser humano. Del primer hombre que se tiene registro que tomó más de una mujer fue Lamec, ¿ok? Lamec, ustedes lo pueden encontrar en la genealogía desde Adán. En ese momento habían dos descendencias. En el momento en el que se habla acerca de Lamec y las dos mujeres que tomó, habían dos descendencias. La que venía de Shet o de Set, el siguiente hijo que el Eterno le envía a Java con Adán para sustituir la vida de Abel. Y también estaba la otra descendencia que venía de Caín o de Caín. Y Lamec, el descendiente de Caín, tomó a dos hermanas descendientes de Shet, pervirtiendo el plan original del matrimonio. Y como referencias pueden encontrar en la Escritura, en la Torá, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versos 18 y 19, donde se menciona que Lamec toma a estas dos mujeres, y también en el libro de Yashar, que está muchísimo más desglosado, más explicado, con muchas referencias que en la Escritura no vamos a encontrar. Y que bueno, pues ya hemos dado un antecedente acerca del libro de Yashar, un libro que podemos ver que puede ser usado en armonía con la misma escritura. Y bueno, también es un libro que pueden encontrar muy fácilmente en internet, y van a encontrar la referencia acerca de Lamec y las dos mujeres que tomó en la parte 1 del libro de Yashar, en la página 5, verso 16. El tema de la poligamia es muy controversial porque por una parte no es el plan original que vemos en la creación. Vemos también inconvenientes en esta práctica, como problemas, desacuerdos, etc. Pero por otro lado no hay prohibición alguna de que un hombre no tomara más de una mujer por esposa. Solo vemos la prohibición de no tomar a una mujer juntamente con su hermana. Esto sí está muy bien explícito
que dice no tomarás a una mujer juntamente con su hermana para hacerla tu esposa, y incluso en el texto dice para hacer enemistad entre ellas. Bienvenida, Rosy. Entonces, bueno, vemos que en el caso de la poligamia no hay una restricción, no hay un mandamiento tan directo como lo hay para muchos otros casos, como por ejemplo en el caso de la comida, en el caso del día del reposo. En muchos otros casos hay mandamientos muy explícitos, pero en el caso de la poligamia no vemos algo parecido. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, encontramos a Rab Shaul, a Pablo, que habla acerca de los ministros y dice que sean esposos de una sola mujer. ¿Para qué? Pues para evitar todos los inconvenientes que trae lo que es que un esposo tenga o que un hombre tenga más de una esposa, dando por entendido que un ministro que tenga más de una mujer, como que era un caso muy común en la época, pues no sería apto para el ministerio. Entonces ahí vemos que la poligamia en sí no está penalizada, pero tampoco, y lo vemos en las palabras de Yeshua, es el plan original. Hablando de la poligamia como un hombre que toma por esposa a una mujer y toma por esposa a otra mujer libre, porque a veces se confunde esto con el adulterio, ¿ok? Y el adulterio pues es tomar a una mujer que ya esté desposada. Entonces, pues bueno, aquí en este caso es un tema muy extenso, pero bueno, para tener un poco de referencia y poder hablar acerca de las mujeres de David, pues vamos a recordar todo esto. Entonces no hay un mandamiento explícito acerca de no tomar a dos mujeres o a más de una mujer. Y bueno, tal es el caso de las mujeres de Lamec, quienes son Ada y Tzilá, y en el caso también de Rachel y Lea, que son mujeres que eran hermanas. En el libro de Yashar sí se especifica que Ada y Tzilá eran hermanas. Y bueno, Rachel y Lea, pues como sabemos, también eran hermanas, y Jacob las toma, no por sí mismo, sino por su padre, por el padre de estas dos mujeres, que viene siendo Labán. Pero pues vemos ahí todos los inconvenientes y los problemas que se dieron. Entonces, si bien no es el ideal para la vida del hombre, el Eterno ha usado estas prácticas de la cultura del Medio Oriente antiguo para cumplir con diversos propósitos. Por ejemplo, vemos a través de Abraham que el Eterno trae dos descendencias a las cuales les daría bendición, por parte de Sara en Isaac y por parte de Agar en Ismael. Pero la descendencia que recibiría la bendición, que iría pasando de generación en generación para llegar al Mashiach, al Redentor, vendría en Yitzhak. Entonces, las razones por las cuales el Creador no haya reprendido, porque eso también es muy importante, en los casos que vemos de poligamia, no se ve que el Eterno haya reprendido a alguno de los patriarcas, por ejemplo. Pero sí hubo consecuencias, ¿ok? Sí vemos claramente que hubo consecuencias. Entonces, las razones por las cuales el Eterno no haya permitido o no haya prohibido, o sea, que no haya dado una mitzvah, un mandamiento acerca de la poligamia, y bueno, más hablando de sus siervos, hablando de los patriarcas, pues vamos a dejárselo a él, los motivos, vamos a dejarlo a él las razones de por qué no prohibió, por qué no dictaminó, no tome más de una sola mujer, o por qué no reprendió con castigos a Abraham o a Jacob por haber tomado más de una esposa, sino que vamos a dejarlo a su juicio del Todopoderoso. Con la mentalidad de los hombres de Israel de la época antigua, vamos a ver la vida de David. ¿Por qué? ¿Por qué menciono todo esto? Porque muchas veces pues se habla mucho y se enjuicia mucho a los patriarcas, y digo, pues obviamente no estamos hablando del Mesías, ¿no? O sea, estamos hablando de hombres y mujeres como nosotros, con debilidades, con caídas, pero también vemos aquí en este caso a un hombre que el Eterno elige por tener un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir eso? Que no quiere decir que nunca iba a pecar. El hecho de que tuviera un corazón conforme al del Eterno no quiere decir que nunca iba a pecar, quiere decir que el momento en el que él pecó, siempre reconoció su pecado y no fue orgulloso, no fue como Saúl, que no reconocía que se había equivocado y quería él ponerse como el soberano, diciendo pues yo tengo la razón. Entonces, bueno, sin juzgar, sin esa mentalidad occidental que tenemos para penalizar a alguien que haya tomado más de una mujer, pues vamos a examinar la vida de David.
ya que el soberano de todo ha permitido cada historia tal cual para darnos una enseñanza en nuestros días, y eso no lo podemos nosotros juzgar. David tomó a Mical como primera esposa, ¿ok? Ya recordando un poco acerca de Mical, pues vemos que Shaul, su padre, se la quiere entregar, pero como una manera de complotear en contra de David para poderlo eliminar. Hemos hablado en las mujeres en la vida de Shaul que Mical es quitada a David y dada a otro hombre por celos de Shaul, padre de Mical. Merab, su hermana, fue prometida anteriormente por esposa a David, pero los planes de Shaul eran otros. O sea, primero Shaul le promete a David darle a su esposa, a su hija Merab por esposa, y ya después se arrepiente, se la da a otro hombre, y ya después le promete a la vida de Mical, buscando una ocasión para que David muriera en manos de los filisteos, porque tenía temor de matar Shaul mismo a David, porque sabía que el Eterno estaba con él. Entonces, una vez que a David le quitan a su esposa, a la cual aparentemente amaba, él toma otras 2 mujeres un tiempo después. Tomó a Abigail y a una mujer llamada Ahinoam. Vamos a recordar esto que está en 1 Samuel 25, del 40 en adelante, que dice: y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel. Ahorita vamos a leer todo el contexto, vamos a leer la historia de Abigail. Y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, se inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. ¿Por qué? Y aquí da la razón de por qué tomó a estas mujeres: porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. De Mical ya hemos hablado. De Ahinoam de Jezreel no se dice mucho. Ella dio a David un hijo, el cual fue Amnón, quien tuvo un trato indecoroso contra su media hermana Tamar. Y de Ahinoam no se dice absolutamente nada más en la escritura. Y ya hablamos también que no confundir a esta Ahinoam con Ahinoam, la esposa de Shaul. Eran 2 mujeres distintas. Entonces, pues bueno, vemos aquí que Ahinoam era la madre de Amnón, quien pues tuvo esta actitud completamente reprobada en contra de Tamar. Y él pudo haber sido el candidato heredero a continuar con el reinado de Israel, pero pues por todo lo que hizo, el Eterno lo destituye. Y pues vemos aquí que finalmente podríamos pensar o intuir que Ahinoam tal vez, no vamos a juzgarlo tal cual, pero podríamos pensar que quizás no le dio una educación con un temor rotundo hacia el Todopoderoso, no lo sabemos. Lo cierto es que pues le tocó ser madre de este hombre que tuvo una actitud bastante cruel en contra de Tamar. Y la siguiente mujer que toma David también es Abigail. La historia de Abigail se desarrolla a partir del año 1060 antes de la era común. Es una de las mujeres que David tomó por esposas, y su sabiduría y prudencia son un gran ejemplo para nosotras. Vamos a leer la historia desde el principio. Vamos a leer todo lo que comprende, lo que ella intervino en la historia de David, para poder entender qué es lo que podemos aprender de la vida de Abigail. Vamos a leer 1 Samuel 25, del 1 en adelante, que dice así: Samuel murió, y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel. Era muy rico, pues tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Ese hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. Ella era de buen entendimiento y hermosa, pero el hombre era duro y de malos hechos, aunque era del linaje de Caleb. Supo David en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas, entonces le envió 10 jóvenes y le dijo: Subid al Carmel e id a ver a Nabal,
saludadlo en mi nombre y decidle, la paz sea contigo, con tu familia y con todo cuanto tienes. Hace poco supe que tienes esquiladores. Ahora a tus pastores que han estado con nosotros nunca les hicimos fuerza ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por tanto, hay en estos jóvenes gracia en tus ojos, ya que venimos en buen día. Te ruego que des lo que tengas a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron esas palabras a Nabal en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los enviados de David, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy huyen de sus señores, hablando de la época que estaba pasando David, huyendo de Saúl que lo quería matar. Continúa diciendo Nabal, he de tomar mi pan, mi agua y mi víctima que preparé para mis esquiladores para darlos a hombres que no sé de dónde son. Los criados de David volvieron y dijeron esas palabras a David. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Aquí rápidamente David ni preguntó. Si recordamos en otras ocasiones, David luego pregunta al Eterno, Señor, subiré contra tales enemigos, pero en este caso, luego, no eres justo, yo que apoyé o yo que cuidé a los esquiladores y tú me pagas así. Bueno, pues rápido, cíñanse cada uno su espada, y cada uno se ciñó su espada. También David ciñó su espada. Subieron con David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, esposa de Nabal, le dijo, David envió mensajeros del desierto que saludaran a nuestro amo y él los afrentó. Sin embargo, esos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos han hecho fuerza ni ninguna cosa nos faltó en todo el tiempo que hemos tratado con ellos. Mientras hemos estado en el campo, nos han sido por muro de día y de noche, todo el tiempo que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, mira qué has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, y él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó enseguida 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, que son unos 40 kilos, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Los cargó en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré enseguida. Y nada declaró a Nabal su esposo. Y dice en el 20, sentándose sobre un asno descendió por una parte secreta del monte y se encontró con David y los suyos que venían frente a ella, y ella les fue al encuentro. David había dicho, en vano guardé todo lo que este hombre tiene en el desierto sin que nada le haya faltado, y él me ha vuelto mal por bien. Que el Eterno me trate con todo rigor, si de aquí a mañana no acabo con todos sus varones. O sea, imagínense el juramento, lo que él estaba diciendo en ese momento para poder levantarse en contra de Nabal por no haberlo querido ayudar después de que David hizo mucho por él y por los suyos. Cuando Abigail vio a David, se apeó o se bajó prestamente del asno, se postró ante David y se inclinó a tierra. Se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Y aquí empieza esta actitud de intercesión por parte de Abigail. Te ruego que tu sierva, y aquí vamos a notar cuántas veces ella menciona esta palabra, tu sierva. Te ruego que tu sierva hable a tus oídos y que escuches las palabras de tu sierva. No hagas caso de mi señor, de ese hombre brusco, Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Se llama Nabal, que es insensato, y la insensatez está con él. Yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Ahora, Señor mío, vive el Eterno y vive tú, que el Señor te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. O sea, aquí le está diciendo a Abigail, por esa intervención que yo estoy haciendo delante de ti, a David, el Eterno está impidiendo que tú te vengues por ti mismo y que derrames sangre. Sean como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los que siguen a mi señor. Te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, o sea, a pesar
de que ella no había hecho nada directamente, ella lo toma como que ella lo hizo y ella misma pide perdón. Porque el Eterno hará una casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y ningún mal se hallará en ti mientras vivas. Aunque alguien se haya levantado a perseguirte y atenta contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor está ligada con los que viven con el Eterno tu poderoso. Fíjense las palabras de Abigail. Él arrojará a tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Y cuando el Eterno cumpla con mi Señor todo el bien que habló de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, o sea, todos ya sabían que en realidad David era el que tenía que ser el príncipe o el rey de Israel y no Shaul, le dice, entonces, Señor mío, no te será de tropiezo y remordimiento el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Y esto es muy importante porque aquí Abigail, sin querer o queriendo, está funcionando delante de David como una ayuda idónea. Le está haciendo ver todo lo que David está a punto de hacer tan solo, y porque aquí le dice sin causa, y solo por ese ímpetu que tuvo por un momento David, de decir me voy a vengar ahorita mismo. Y aquí le dice, cuando tú seas rey de Israel, no vas a tener remordimiento de conciencia, sino diciéndole que si no atiende a su voz, entonces iba a tener un día esta carga en su corazón por haber hecho todo lo que él pensaba en contra de Nabal, por algo que podríamos decir tampoco, pero que podía ser evitado. Y pues vemos que aquí Abigail intercede para eso, precisamente, para evitar que David cayera en ese asesinato por una causa muy menor. Guárdese pues mi Señor, y cuando el Eterno haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Respondió David a Abigail, fíjense lo que le dice: bendito sea el Eterno poderoso de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Y bendito tu razonamiento, y bendita tú, que me has impedido de ir a verter sangre y vengarme por mi propia mano. O sea, David, que siempre consultaba al Eterno, que siempre pedía el consejo del Eterno, que siempre le preguntaba, ¿subiré? Y que en ese momento por puro ímpetu ya iba a actuar. El Eterno en su misericordia abre el entendimiento de Abigail con lo que ya había dotado a esa mujer, con esa prudencia, con esta sabiduría, para salir al encuentro de David y hacerlo reflexionar. Y sobre todo usando estas palabras, y palabras tan precisas, tan correctas, para que David pudiera caer en el entendimiento. Y pues aquí vemos que David no es un hombre con un corazón duro, que no permitía el consejo, sino que aquí una mujer le está aconsejando al rey, porque en ese momento ya era el rey, ya estaba ungido, le estaba aconsejando lo que no tenía que hacer. Entonces le sigue diciendo David en el 34, porque vive el Señor poderoso de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, porque si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana ningún varón le hubiera quedado a Nabal. O sea, dice, me ha defendido, no ha permitido que yo cometa un mal usándote a ti, mujer, prácticamente. Verso 35 dice, y David recibió de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, que tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y muy borracho. Por eso ella no le declaró ni poco ni mucho hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando había pasado el efecto del vino sobre Nabal, su esposa le contó estas cosas, y el corazón de Nabal se desmayó y se quedó como una piedra. 10 días después, el Eterno hirió a Nabal y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Eterno que juzgó mi afrenta recibida de Nabal, fíjense que él fue el que se vengó, y ha preservado a su siervo de cometer el mal. O sea, bendito sea el Eterno que no me permitió cometer el mal usando esta mujer, Abigail, y que él ha juzgado las obras, los actos de Nabal. El Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Un tiempo después, David envió a proponer a Abigail que fuera su esposa. Imagínense, no vamos a pensar que David
ve a Abigail y dice, wow, una mujer hermosa, y ya no tiene esposo, vamos a tomarla. Porque muchas veces se piensa que los patriarcas o que estos hombres que tomaban más de una mujer, o por ejemplo vamos a hablar de las mujeres de Salomón, y bueno, la gente dice, no, es que ese Salomón era un promiscuo, o sea, imagínate, 1000 mujeres, o sea, es demasiado, ¿qué hombre puede hacer eso? Pero vamos a ver que en realidad estos hombres, y más hablando en este caso de David, en este caso toma a Abigail y la desea por esposa, no tanto físicamente, sino de una manera en que aprecia tanto lo que hay en su interior, aprecia tanto lo que hay en su corazón, que un rey lo que necesita es una reina, una mujer con un corazón de reina, una mujer que sepa hablar, una mujer que sepa expresarse, una mujer que tenga la sabiduría para hablar lo correcto en el momento correcto, una mujer prudente. Y pues obviamente pensando en que David se convertiría en un rey, pues él necesitaba de ayuda idónea a una mujer como Abigail, no tanto porque fuera una mujer hermosa, sino por su sabiduría. Eso es algo que podemos asegurar que fue el principal motivo por el cual David quiso tomar a esta mujer por esposa. Entonces, un tiempo después, David sabe que Abigail ahora es viuda y decide enviar por ella para que sea su esposa. Dice en el 40, los siervos de David fueron a Abigail al Carmel y hablaron con ella y le dijeron, David nos ha enviado a ti para que sea su esposa. Y ella se levantó, inclinó su rostro y dijo, fíjense lo que dijo, aquí está tu sierva para que lave los pies de los siervos de mi señor. O sea, una mujer, vamos a decir una mujer promedio, una mujer X, una mujer con un corazón altivo, podría decir, wow, me voy a convertir en la reina de Israel. Y voy a tener súbditos, y voy a tener riquezas, y voy a tener vestidos, y alhajas, y muchísimas sirvientas, y etcétera. Pero aquí dice, aquí está tu sierva, y ni siquiera dice para lavar los pies de mi señor David, o sea, ni siquiera tampoco dice para lavar los pies del rey, de que wow, voy a ser la única que va a lavar los pies del rey. No, ella dice, aquí está para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y bueno, aquí comprobamos que definitivamente Abigail tenía este corazón humilde delante del Eterno, que aún su sabiduría, su inteligencia y su belleza que pudiera poseer no la hicieron ser una mujer déspota o una mujer orgullosa. Verso 42, después Abigail se levantó con 5 doncellas que la servían. Se montó en un asno, siguió a los mensajeros de David y fue su esposa. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y las dos fueron sus esposas, porque Shaul había dado su esposa a su hija Mijal, esposa de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Y pues bueno, ahorita vamos a ir desglosando esta historia con lo que podemos aprender de Abigail. Primeramente, el nombre de Abigail en hebreo es, bueno, aquí salió al revés, se lee de derecha a izquierda, pero aquí, se lee de izquierda a derecha, en este caso porque salió al revés, pero sí el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, bueno, en este caso lo leeríamos Abigail, y algunos lo abrevian Abigail, nada más. Abigail es lo común y Abigail es como un abreviado. El nombre está compuesto por 2 palabras hebreas. La primera, que es Ab, que significa padre, en aplicación figurativamente o remota significa abuelo y antepasado. Y la segunda palabra que conforma el nombre de Abigail es Gul o Gil, y significa gozo, alegría, regocijo, júbilo y recrearse. Entonces el nombre de Abigail lo podemos entender como mi padre de gozo, o como la fuente de toda alegría. Como podríamos decir, mi padre es la fuente de toda mi alegría, mi padre es la fuente de mi gozo. Eso es lo que podríamos entender por el nombre de Abigail. Como vemos, pues un nombre muy bonito, y vamos a ver también que un nombre que definitivamente iba con la personalidad de esta mujer. El ejemplo que nos da Abigail es digno de admirarse y ser puesto por obra en nuestras vidas. Como vemos en el relato, ella a pesar de las condiciones de su vida con su esposo, tenía sus ojos puestos en el misericordioso. O sea, ella era mujer de un hombre terco, de un hombre
que pues aparte de rico y de tener tanto a su mano, a su poder, pues era la persona más déspota que podría existir. Entonces, aún así, ella siempre se nota por sus palabras, que mantiene un corazón íntegro, que no se contamina, que no decae, que no deja caer su ánimo por estar con este tipo de esposo, sino que ella tiene sus ojos puestos en el Eterno, y el Eterno la sostiene, el Eterno la reconforta, y encuentra en el Eterno su gozo, encuentra en el Eterno su alegría. Y bueno, esto es algo que definitivamente tenemos que aprender, porque en las adversidades, en los momentos más difíciles, cuando decimos, ¿por qué esto no es así? O ¿cómo quisiera que? O ¿por qué me pasa esto? O lo que sea que pudiéramos estar pensando, yo creo que lo mínimo que pudiéramos respondernos cuando llegan esos pensamientos, porque muchas veces es inevitable, a veces pasan cosas que duelen, a veces nos arrepentimos porque hicimos o dijimos, o simplemente ya tuvimos alguna consecuencia de algún acto, pero principalmente yo creo que lo que debemos de pensar es que lo que nos pasa es lo mínimo que merecemos después de todo lo que hicimos anteriormente, después de la vida que llevábamos, o después de nuestro pasado. Y gracias al regalo que el Eterno nos ha dado de poder tenernos ahora en su Torah, de poder apartarnos, de poder hacernos mujeres diferentes a las naciones, mujeres apartadas, de poder tener la redención, un gran regalo, pues yo creo que lo mínimo que podríamos pensar en esos momentos de aflicción es lo mínimo que me merezco. O sea, ni siquiera quejarnos, porque aquí, como vemos, Abigail toma esta actitud de sierva. Y dice, no dice ella, como mencionábamos, aquí estoy yo para lavar los pies del rey. Dice, aquí estoy yo para lavar los pies de los siervos del rey. Entonces vemos aquí que definitivamente tenemos que aprender nosotras a tener esta actitud primeramente de siervas, de decir, híjole, es que si me pasa esto, gracias Señor, porque es lo mínimo que merezco. El Eterno nos podría pagar, o nos podría corregir, o nos podría dar más de lo que pudiéramos pensar o merecer, pero pues el Eterno tiene misericordia y nos da muchísimo menos de lo que en verdad merecemos. Entonces, principalmente es una actitud de siervas, de decir, aquí estoy, y no importa, Señor, si es por una consecuencia, o muchas veces tal vez no va a ser una consecuencia, simplemente va a ser una prueba, así como le pasó a Job. Job era un hombre justo, pero el Eterno lo usó para demostrar al adversario y para demostrar al hombre mismo que el hombre no está detrás del Eterno por conveniencia, sino que el hombre puede estar detrás del Eterno siguiéndole por amor verdadero. Entonces, pues bueno, y aprender también a tener regocijo, a encontrar el gozo en el Eterno y no en las cosas materiales, porque imagínense, Abigail era una mujer que tenía riquezas, era una mujer hermosa y era una mujer sabia. Y muchas mujeres podrían decir, bueno, pues yo que soy hija del rey, pues yo también tendría que ser igual, ¿no? Tendría que tener mis siervas y tendría que tener mis joyas y mis buenos vestidos y mis zapatos de marca y etcétera. Sin embargo, aquí vemos que ella encuentra su gozo y encuentra su alegría no en las cosas materiales, no en las cosas vanas, en las cosas perecederas, sino que ella encuentra su gozo en el Eterno, a pesar de la vida que tenía con su esposo, porque definitivamente podríamos decir, bueno, pues qué mujer puede ser plenamente feliz en su matrimonio con un hombre como Nabal. Sin embargo, por alguna razón el Eterno permite eso en su vida, seguramente para fortalecerla o seguramente para crear en ella esta actitud de humildad, porque un día se convertiría en la esposa del rey. Entonces, pues bueno, aquí aprendemos muchísimo de Abigail. Por acá nos dice Rosy, aparte, como dice el Roe Tristain, lleva el mismo tiempo en quejarse que en agradecer. Pues sí, también, ¿verdad? A veces es como dicen, tenemos dos trabajos. Primero nos enojamos o lloramos o nos quejamos o lo que sea, pero pues también tenemos un día que rendirnos ante Todopoderoso, pedir perdón y pedirle que nos ayude. Entonces, mejor desde el principio aprender a recibir las pruebas como
como algo que nos va a ayudar a fortalecernos y a formarnos. De ella, de Abigail, se dice en las Escrituras que era poseedora de dos cualidades muy especiales, de buen entendimiento y era hermosa. En otras traducciones dice que era bella y prudente, en otras dice sabia y hermosa. Pero las palabras hebreas que se utilizan para describirla son, bueno, aquí otra vez salió al revés, pero es tobat, esta es la palabra tobat, shekel, beyafat, aquí también está en el revés, beyafat toar, ¿ok? Tobat, shekel, beyafat toar, esa es la palabra o la frase que encontramos para esta traducción que tenemos de Abigail, que ella era una mujer de buen entendimiento y hermosa. Y bueno, aquí les desglosé la frase, les desglosé las palabras. La primera es tobat, que podríamos traducirlo así literalmente como, bueno, tobat en sentido femenino, tov es el masculino, en sentido femenino es tobat, que es bueno o buena, acertado, agradable, benéfico, etcétera. Shekel lo entendemos como inteligencia, cuerdo, entendido, prudente, sabiduría y sentido. Yafat lo tenemos como hermoso o hermosa, literalmente o figurativamente, ¿ok? Tiene estas dos aplicaciones. También es bella, bueno, hermosear, hermoso, lindo y, lindo parecer. Y la última es toar, que significa figura o apariencia, ¿ok? Aquí ya hablando del aspecto físico, ahí sí hablando del aspecto físico, que es apariencia, aspecto, figura, forma, hermoso, lindo, parecer. Y Afat habla en una hermosura, una belleza que hace más internamente y que hace resplandecer a Toar, o a la figura o a la apariencia. Hay varios textos y principalmente son 4 textos en los que se encuentra esta frase tan importante que es Tobat Shekel. Primero tenemos en 1 de Samuel 25:3 donde se dice de ella, de Abigail, que dice que era Tobat Shekel, que era una mujer que tenía un buen entendimiento. Y esto va a ser muy importante, un buen entendimiento. También encontramos esta palabra en Salmo 111, verso 10, que dice, el principio de la sabiduría es el respeto al Eterno. Buen entendimiento tienen los que siguen sus mandamientos. Su alabanza dura para siempre. Después Proverbio 13:15 dice, el buen entendimiento gana el favor, pero el camino de los infieles es duro. Y en Daniel 1:4 dice que habla de los muchachos a quienes se llevan a Babilonia y dice que eran muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras de la lengua de los caldeos. Y bueno, aquí con Daniel sí me recuerda mucho a lo que les comentaba hace un momento acerca de por qué David tomó a Abigail por mujer. ¿Por qué sintió este anhelo de tomarla como esposa? Y pues podemos recordarlo con estas palabras que vemos acerca de Daniel y sus amigos, de que ellos eran hombres que tenían conocimiento, que tenían sabiduría, que tenían buen entendimiento, que eran idóneos para estar en el palacio del rey. Y obviamente para el rey David, pues Abigail era una mujer idónea. Vamos a recordar un pequeño fragmento de algún estudio que compartimos por ahí en Facebook, titulado ¿Qué hace la belleza de una mujer? Recordando también a nuestra matriarca Sara y tratando de entender un poco más en qué consiste la belleza de una mujer. Y como mencionábamos hace un momento, Abigail tenía estos dos aspectos importantes en cuanto a una belleza. Por una parte era Yafat, que interiormente ella era una mujer hermosa, una mujer bella, que obviamente hacía resplandecer su apariencia, su toar, gracias a la belleza interna que tenía. Y como vimos en el Salmo 111:10, dice que buen entendimiento tienen los que siguen los mandamientos. O sea, ¿de dónde va a venir el buen entendimiento?
¿Cómo vamos a lograr este Tobat Shekel o este Yafat Toar, como lo tenía Abigail? Pues obviamente conociendo y guardando los mandamientos del Eterno. Y bueno, como vemos, el buen entendimiento está ligado al temor del Eterno. La sabiduría de una mujer consiste en conocer y vivir la instrucción del Creador. La sabiduría no consiste en saber, no consiste en aprenderse algo de memoria, consiste en aplicarlo, consiste en entenderlo. Entonces no solamente estamos llamadas a conocer o leer o saber de los mandamientos, sino entenderlos y a vivirlos, y obviamente pues con ellos ser un testimonio para que otros también lo puedan vivir. Entonces aquí vemos que la sabiduría está ligada al conocer y vivir la instrucción del Creador. El sentido de todo lo que estamos diciendo es que una mujer se cataloga como sabia cuando obedece los mandamientos del Eterno. Y bueno, pues a veces decimos, es que, y bueno, sí es cierto, es difícil muchas veces por las situaciones, pero decimos, ¿quién va a llegar a ser como Sara, no? O ¿quién va a llegar a ser así como Abigail, que tenían sabiduría y aparte eran hermosas y tantas cualidades? Ciertamente puede ser difícil en la medida también en que nosotros lo hagamos difícil, en la medida de nuestras circunstancias, en la medida en cómo nosotros enfrentemos las situaciones que pasen. Sin embargo, pues llegar a ser sabia, como lo vemos aquí en el Salmo, por ejemplo, en Proverbios, pues es algo muy sencillo, pensando en que solamente se trata en conocer la instrucción del Eterno y practicarla y vivirla. ¿Ok? Entonces yo creo que hablando de la belleza interna es en la que más nos debemos de enfocar. Entonces el sentido es que una mujer se cataloga como sabia cuando obedece los mandamientos del Eterno, lo cual crea en ella una belleza interna inigualable, de mucho más valor que la belleza exterior que pueda poseer una mujer. Porque a veces, bueno, también muchas mujeres quieren eso, ¿verdad? Que pues seamos muy bonitas y que la gente diga, wow, mira, qué bonita piel o qué bonitos ojos, pero finalmente la belleza exterior pues aquí se va a quedar y cuánto tiempo va a durar. Y ahorita vamos a ver un texto que es muy conocido por nosotras, pero que verdaderamente tenemos que recordárnoslo a diario para que dejemos de ser vanidosas y dejemos de estar pensando en qué me voy a poner para que la fulanita me vea y diga, mira, ya se compró tales zapatos, sino pensar en la belleza interna, pensar en que nuestro corazón esté limpio delante del Eterno, que nuestro corazón sea aceptable delante del Eterno, que tengamos corazones de siervas, que pensemos en servir a los demás. Imagínense, Abigail dijo, para lavar los pies de los siervos del rey. O sea, para pensar primeramente en el bienestar de los demás y al último ya pensar en mi bienestar propio. La belleza desde el punto de vista bíblico está vinculada a la obediencia. Y quiéranlo o no, pero hasta la mujer más hermosa, pero que lleva una vida pecaminosa, incluso esa belleza puede llegar a hartar o a hastiar, ya sea a la pareja o cuando hablamos de las artistas, por ejemplo, que vemos que no, fulanita, wow, súper bonita y todo, pero finalmente su interior está por los suelos, tiene una vida desordenada y ya de un momento a otro llega otra más bonita y se acabó la grandeza de la hermosa, ¿no? Entonces, pues finalmente, ¿en qué tenemos nosotras que poner más empeño? ¿En cuál de nuestras bellezas tenemos que poner más empeño en cultivar? Como lo podemos ver en un texto muy conocido por todas, y esto es un texto clave para lo que estamos diciendo. Proverbios 31:30. Nosotros lo conocemos así en la Reina Valera 60. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Engañosa es la gracia, o sea, la gracia, la delicadeza, la manera de ser de una mujer puede ser fingida, puede llevar a engañar a alguien. Y la hermosura, pues también, o sea, la hermosura es vana, la hermosura finalmente pasa, pero la mujer que teme al Señor, la mujer que tiene su respeto y que tiene en su mente siempre el temor al Eterno, a hacer o no hacer, esa va a ser exaltada. Y bueno, por acá dice Ida, había humildad en el corazón de Abigail, algo que ha
escaseado actualmente, y vaya que sí, y más escaso con el sistema en el que estamos, y más escaso con lo que vemos en la tele, y más escaso con lo que vemos en las plazas, en los aparadores de las tiendas, y más escaso con todo lo que vemos en internet y la publicidad y la mercadotecnia. Y pues cómo vamos a vivir una vida en santidad, y cómo vamos a tener un corazón humilde, y cómo vamos a tener este corazón como el de Abigail, si solamente estamos pensando en querer adquirir lo que están promocionando, o en querer tener lo que la otra tiene, o en quererme ver como X. Ciertamente, como mujeres, como seres humanos, y más como esposas, pues sí, buscar estar bien, estar presentables, estar bellas, pero como por ahí dice, exactamente, como dice Marvin, nos está invadiendo la moda. Y bueno, de la moda, ahora sí que como dice el dicho por acá en México, de la moda lo que te acomoda. De la moda hay muchas cosas que podemos usar, que podemos decir, mira, esta blusa está bonita, esta falda, lo que sea, pero siempre lo que vaya de acuerdo a las leyes del Tzniut, a las leyes del recato, a esa mujer decorosa que estamos llamadas a ser, y que no caigamos en falditas o en pantalones apretados o en blusitas escotadas y cosas así, que finalmente es lo que usan las naciones. Entonces, aquí vamos a aprender un poco más acerca de esto, a ampliar más ese tema, porque pues definitivamente, por ejemplo, en el caso de la ropa, pues por ahí dicen, la ropa es para cubrirse. O sea, la ropa no se hizo para estártela pasando de pasarela todo el día, ¿no? Enfrente de las amigas, sino que la ropa pues se hizo para vestir, para cubrir el cuerpo, para cubrir lo vergonzoso que tenemos ahora por causa del pecado. Entonces, pues bueno, en el caso del tema del Señor, de todo eso hay muchísimo que podemos aprender. Y bueno, por acá dice, aunque la mona se vista de seda, la pobreza de corazón no nos va mejor. A ver, la pobreza de corazón no nos va a mejorar el aspecto. Ah, claro que sí. Sí, porque finalmente en lo que más debemos de poner el empeño es en el interior, porque lo que hay en el corazón, lo que hay en nuestra mente, es lo que va a haber en nuestros actos, en nuestras palabras, y pues es lo que vamos a proyectar. Sí, estar presentables, más para el esposo, no pensar en que me voy a poner esta ropa porque voy a ir a casa de fulanita y me van a escanear de pies a cabeza, y no, sino pensar en estar presentables primeramente al esposo, presentables ante la sociedad. Obviamente tampoco se vale estar todas así despeinadas y decir, bueno, pues qué importa el aspecto físico, ¿verdad? Así que pues no importa cómo me vea. Entonces no, sino que no cae en ninguno de los dos extremos. Entonces, pues bueno, en el caso del texto de Proverbios 31:30, vamos a examinar otras versiones que a mí en lo personal me gusta muchísimo cómo lo dicen, porque me hace entender un poco más ese texto. Dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, esa es digna de alabanza. Esa es la versión de la Biblia al día. Y luego otra versión dice, Biblia de nuestro pueblo, engañosa es la gracia y fugaz la hermosura. Y bueno, aquí con fugaz, pues ya también nos deja ver que finalmente cuánto tiempo va a durar una mujer con una hermosura así física, con una piel lisita, bonita y bien humectada y todo eso, ¿no? Finalmente la hermosura es muy pasajera, es fugaz. Pero dice, la mujer que respeta al Señor merece la alabanza. O sea, a final de cuentas, la mujer que tenga sus ojos puestos en el Eterno, esa es la que al final de sus días va a ser exaltada y alabada, no tanto por su belleza física que haya logrado y cuidado durante tantos años, sino por el corazón que va a tener delante del Eterno. Y después dice la Biblia latinoamericana 95, que ese es el que más me gusta, porque dice, el encanto es engañoso. O sea, el encanto, la gracia, lo que podamos nosotros tener en nuestro interior, de nuestro comportamiento, de nuestra inteligencia, de nuestra creatividad, todo eso puede ser muy engañoso. La belleza pasa pronto. O sea, puedes estar bella, muy bella, pero ¿cuánto tiempo vamos a durar así? Como para invertir tanto en la belleza física.
No digo que nos descuidemos, simplemente digo de cuál va a ser el mayor mérito, qué es lo que más va a valer, cómo cuidas tu belleza física, que va a pasar muy pronto, o lo que dice aquí, o que logres esto. Lo admirable en una dama es la sabiduría. Y esto ya nos da con todo a todas, porque finalmente el encontrar la sabiduría de lo alto, pues es un arduo trabajo, y más en el sistema en el que vivimos, y todavía tantito más pues con este cuerpo carnal que pues es pecaminoso y muchas veces cae, y muchas veces se duele y muchas veces se queja, pero finalmente pues que el Eterno nos ayude y nos levante como a los justos, como dice en Proverbios, que el justo cae 7 veces, pero esas 7 veces el Eterno lo vuelve a levantar. Entonces, que no pongamos nuestros ojos en lo que pasa, en lo que se acaba, y pongamos más empeño en eso, sino que sí que nos cuidemos, pero que finalmente hagamos más e invirtamos más en lo que está adentro, en lo que no podemos ver, pero que tenemos garantizado que vamos a encontrar una gran recompensa por hacer eso. Y bueno, por acá Marve dice: arreglarnos decentemente para nuestros esposos. Claudia: de nada sirve estar con la mejor ropa si no tienes un corazón contrito y humillado. Así es. Y bueno, Proverbios 1:7. No, me salté por acá. Bueno, hablando de este texto de la Biblia Latinoamericana 95, que dice: el encanto es engañoso, la belleza pasa pronto, lo admirable en una dama es la sabiduría. Y sobre la sabiduría, ¿qué es lo que nos dice la Escritura sobre la sabiduría? Lo acabamos de leer en el Salmo 111:10, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Cuando una mujer es bonita, cuando una mujer se viste super padre, fashion y todo, pues la ven un momento y dicen: órale, pues se ve muy bien, mira. Pero al siguiente día en la mañana que la vean, a ver si sigue igual de bonita, y yo creo que no. Y finalmente, ¿cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos años va a pasar así viéndose bonita esa persona? Pero la que se esmera en cultivar la belleza interior, la que practica sus mandamientos, su loor, su alabanza, su reconocimiento, para siempre va a permanecer. Para siempre. O sea, no va a ser de que nada más hoy en la tarde, porque fui a la fiesta, me vi super fashion y wow, ¿no? Todos quedaron maravillados con mi look. Sino que finalmente el loor que va a tener una persona, una mujer, por cultivar su belleza interna, va a ser para siempre. Por acá dice Rosy: fíjate que en la Biblia para todos, lenguaje actual, dice: la hermosura es engañosa, la belleza una ilusión, solo merece alabanzas la mujer que obedece al Eterno. Así es, o sea, todo esto, cómo nos edifica, ¿verdad? Ver las versiones. La mejor belleza se refleja desde adentro con el conocimiento del Creador. Así es, por acá dice Miriam. Y Marve dice: además el maquillaje hace daño para la piel. Y pues bueno, obviamente muchísimas cosas del sistema que con tal de estar bonitas, muchas mujeres se ponen o se quitan otras, pero pues finalmente, ¿qué es lo que están haciendo en el cuerpo y cuánto tiempo van a durar con esa belleza física? Y luego tenemos Proverbio 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nos enfocamos más en nuestra belleza física, nos enfocamos más en qué nos vamos a estar poniendo para que otros nos vean que estamos al grito de la moda, pues entonces vamos a terminar siendo insensatas. Y vamos a estar despreciando esa sabiduría única que nos puede dar un loor permanente y una enseñanza para toda la vida, y una vida llena de plenitud en todos los aspectos, no solamente internamente, incluso externamente, porque como por acá decía Miriam, finalmente lo que tengamos dentro lo vamos a reflejar, y eso en todos los aspectos, en nuestros actos, incluso en nuestro semblante, o sea, en todo, no tanto hablando de que una mujer tenga ciertas facciones y con eso ya es catalogada como hermosa, sino que la belleza de una mujer la hace su semblante, su interior, lo que ella proyecta. Después tenemos Proverbio 9:10, que dice: el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. O sea, para comenzar nosotras a tener esta sabiduría,
primeramente tenemos que entender que el Eterno es soberano, que Él está por encima de todo, y temer fallarle, temer ir en contra de Él. Y con eso estamos entrando en el principio de la sabiduría, y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, no solamente sabiduría, sino inteligencia, conocimiento, ciencia, es lo que viene del Todopoderoso. En la Escritura encontramos a varias mujeres de las cuales se dice que eran bellas. Tenemos a nuestra madre Sara, quien fue codiciada por un rey también, que fue Abimelech, por ver en ella a una mujer de realeza, con belleza y buen entendimiento. Tenemos a Rivka, cuyo nombre expresa una belleza encantadora, y mostró temor del Eterno cuando le consultaba, o cuando guió a su hijo Jacob para tomar lo que era suyo de antemano, aún antes de que su hermano Esaf despreciara el regalo de la primogenitura, lo cual le fue revelado a Rivka desde que sus hijos estaban en su vientre. Tenemos también a Rachel, la amada de Jacob. Tenemos a Betsabé, a Tamar y a muchas más mujeres que dicen que eran mujeres hermosas. Y claro, pues hablando de la misma Abigail, de quien aprendemos que la belleza de una mujer no es para caer en la vanidad, también nos muestra que la belleza no está peleada con la inteligencia, como por ahí dicen muchos. Dicen, no recuerdo el dicho, pero sí he escuchado mucho, que dicen cara bonita, así como que olvídate, cerebro hueco, cabeza hueca, algo así dicen. Como diciendo, no, una mujer bonita, seguramente que no sabe nada. Y bueno, pues ahí tienen muchos videos en YouTube que por ahí han estado pasando de cómo muchas Misses, Miss Universo, Miss México, Miss lo que sea, pues les hacen preguntas y pues responden cada barbaridad, que dicen todos, no, es que las mujeres bonitas no saben pensar. Pero aquí vemos en Abigail que no, que una mujer bonita, y ya vimos que una mujer bonita no es tanto que si tiene ciertas facciones, que si la nariz de X centímetros de arriba para abajo, o sea, una mujer bonita es lo que proyecta su semblante. Entonces, aquí vemos que la belleza o una mujer bonita no está peleada con la inteligencia. Y obviamente la inteligencia pues nos lo va a dar la Torá. Pero, ¿de dónde adquiriría una mujer inteligencia y sabiduría si no fuera de la palabra que contiene la sabiduría de lo alto? Y por eso es que en las naciones hay muchas mujeres que en muchos aspectos, como dicen, no saben pensar o no saben actuar o no saben hablar o no saben esto, aunque son muy bonitas. ¿Pero por qué? Porque les hace falta la instrucción del Eterno y porque solamente se han enfocado en la belleza externa. Y bueno, vamos a entender un poco más acerca de la belleza de la mujer a través de un salmo, y con esto vamos a concluir la reflexión en la vida de Abigail. Por aquí dice Aida, y se han apropiado de esa maldición. Hablando de quiénes, las mujeres bonitas que no saben pensar, como dicen, de las hermosas. Pues sí, o sea, lamentablemente, ¿verdad? Y pues bueno, es algo que vemos en las naciones, pero no en el pueblo de Israel, que tenemos la instrucción de lo alto. Y bueno, Salmo 45:1, vamos a leer este salmo y vamos a entender un poco más acerca de la belleza de una mujer. Para el director del coro, según Sosanim, masquil de los hijos de Coré, canción de amor. Rebosa mi corazón un tema bueno, al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios. Por tanto, el Eterno te ha bendecido para siempre. Y bueno, aquí no lo vamos a comentar, obviamente, verso por verso, pero es importante que este salmo, recordemos que es un salmo profético que habla del Mesías, habla de la novia para el Mesías. Y bueno, con esto vamos a ver una sombra también de cómo es que se tiene que ver la belleza en una mujer. En el verso 3 dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Eterno, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por tanto el Eterno tu poderoso te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y acacia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles, a tu diestra en oro de Ofir está la reina. Y fíjense aquí, a partir del verso 10, lo que dice. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. ¿Cuál hermosura? ¿Por qué primero le dice olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, para que entonces el rey desee tu hermosura? Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes, los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio, recamado de oro está su vestido. En vestido bordado será conducida al rey, las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo, entrarán al palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, los harás príncipes en toda la tierra. Y aquí también es importante, haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones, por tanto los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Y es lo que leímos hace rato, que la mujer que teme al Señor, esa será exaltada por siempre. Vamos a tratar de desglosar este salmo. El verso 10 dice, a la hija, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Esa expresión es la misma que cuando se le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, una mujer que deja atrás su vida pasada, su vida que conducía en los caminos de las naciones que no son del rey de Israel, entonces cuando deja esa vida es deseada por nuestro rey, porque Él es nuestro Señor. Es quien nos gobierna y dirige nuestras vidas. Por eso una mujer sabia teme al Eterno y se inclina ante Él y le sirve, porque Él es su Señor. La promesa de esto es vestirnos de ropas reales. Por eso, al obedecer al Creador en sus mandamientos, somos parte de ese real sacerdocio. No solo somos de un pueblo de sacerdotes. ¿Qué es ser un pueblo de sacerdotes? Aquellos que reconcilian a las naciones con el Creador al ser luz, sino que somos un real sacerdocio que el Eterno pone en alto para ser la sal de la tierra, la luz de las naciones. Finalmente el Salmo dice que hará el Eterno que el nombre de esa mujer que fue hecha princesa será recordado por todas las generaciones, tal cual ha pasado con el nombre de Sara, que no solo puede referirse a la mujer Sara, esposa de Abraham, sino a todas aquellas que hemos pasado a ser de esclavas del pecado a princesas libres en el Creador por la redención y adquisición en nuestro Mesías Yeshua. Así las naciones exaltarán a quien ha decidido negarse a sí misma y seguir al Eterno siendo gobernada por Él como su rey. Abigail le dio un hijo a David, ya continuando con la vida de Abigail. Bueno, aquí vemos ya con este salmo cómo finalmente la belleza interna no va a ser lo que nos va a conducir a vivir de esta manera. La belleza externa no va a ser lo que nos va a conducir a vivir de esta manera, de una manera apartada, de una manera consagrada, sino que la belleza externa solamente nos va a hacer caer en la vanidad si nos estamos fijando solamente en el físico, en el exterior, en lo que tenemos, en lo que nos ponemos, y en vez de eso, pues estar cultivando nuestro interior, nuestro corazón. Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas que podemos aprender acerca de esta mujer Abigail. Abigail le dio un hijo a David, el cual se llamó Kileab, un nombre muy hermoso, este nombre de Kileab, un nombre muy hermoso que seguramente tanto Abigail como David lo eligieron con un corazón consagrado al Eterno, pues el nombre significa como para el Padre, o perfeccionado por el Padre. Es muy interesante que mientras Abigail fue mujer de Nabal, no se registra que haya tenido hijos. Sin duda el Eterno ya tenía trazado un plan para la vida de esta mujer. Abigail sin duda aprendió de la vida de Sara, madre de Israel, y demás mujeres del pueblo siguiendo como ejemplo sus pisadas. Con esto recordamos las palabras de Yeshua cuando dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Asimismo, si nosotras creemos que somos hijas de Sara, debemos de hacer sus mismas obras, andando en sumisión ante nuestros esposos y ante nuestro Creador, en obediencia, en santidad, pero sobre todo con sabiduría, recato y honor, tal como hijas de un rey. Asimismo también como se comportó Sara y asimismo como se comportó Abigail.